Y en nuestro bloque dedicado a responder dudas relacionadas con la pandemia, vamos a conversar sobre el desconfinamiento progresivo con nuestro doctor Alerta. Hoy le corresponde a Luis Cerrada, jefe de urgencia de la Clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Claudia, buenos días. Doctor, primero, ¿le genera preocupación la reapertura? Tomando en cuenta que, claro, obviamente en algún momento tenemos que volver a una especie de nueva normalidad de manera gradual, pero también responsable. Hemos visto algunas escenas en los malls, por ejemplo, que dan cuenta de que hay un comportamiento un poco relajado por parte quizás de la población, ¿no? Medio temerario. Mm. Sí, sin duda es preocupante estas imágenes que han circulado en medios de prensa de tiendas donde efectivamente las personas van en búsqueda de a veces artículos que no son de primera necesidad. Hay que recordar como cosa básica desde el punto de vista de este desconfinamiento, en que el paso de cuarentena total a esta fase de transición inicial es un paso suave, donde lo que se hace es que se permite un desconfinamiento a las ciudades y a aquellas comunas que están en condiciones, desde el punto de vista de los indicadores que se han puesto. Pero si el comportamiento de los ciudadanos no acompaña a esta fase de transición, vamos a retornar a la cuarentena, y eso creo que es importante decirlo, que hoy el informarse, el conocer, el comprender de esta enfermedad no debe estar reservado a los equipos de salud solamente. El éxito del plan tiene relación con que las personas conozcan profundamente lo que es el coronavirus, cómo combatirlo y las conductas que nos ponen en riesgo. Por eso es importante que ustedes sigan trabajando diariamente, informando a la población. Doctor, quería preguntarle cómo se evita entonces un gran rebrote. ¿Hay alguna manera o algún tipo de directriz que nos pudiese dar, sobre todo para las personas que están en comunas donde ya están en etapa de transición, pueden salir a las calles los días de semana, ir a los parques, etcétera? Porque en otros países se implementaron especies de células, es decir, que una familia que había hecho la cuarentena junta se juntara con otra familia y comenzaran así a hacer vida social, pero entre ellas, no luego juntándose con otras parejas u otros grupos de amigos. ¿Cómo lo hacemos? Porque estamos viendo que la gente está yendo a los parques para ponerse al día con diferentes personas o miembros de su familia, luego se siguen juntando con otras, ya se están celebrando cumpleaños. ¿Cuál es la manera de comportarse o de retomar la vida social? En la práctica, Claudia, lo que hemos conversado continuamente es que para cualquier hito de vida, el parque, la plaza, el reunirse respetando lo que implica esta fase de transición en relación al número de personas, tiene tres cosas que son vitales. Higiene y desinfección manifestado como lavado de manos frecuente. Ese es el punto uno. Cualquier cosa que yo haga en mi día a día tiene que tener este punto de higiene y desinfección manifestado importantemente en el lavado de manos. La mascarilla es obligatoria. Mientras no exista una vacuna efectiva para el coronavirus, deberíamos mantenernos con mascarilla la mayor parte del tiempo. Y finalmente el distanciamiento físico, que es lo que nos permite disminuir, ¿no es cierto?, la probabilidad de contagio. Y estas tres cosas juntas van a hacer que, si existe un rebrote en relación a esta fase de transición, sea de baja magnitud. O sea, que los sistemas sanitarios logren resistir y recuperar la salud de aquellas personas que lamentablemente se pudiesen contagiar en relación a esta pandemia. Entonces es importante recalcar en la gente, por ejemplo, si yo voy a ir a la casa de algún adulto mayor a celebrar su cumpleaños, ¿ya?, lo que tú bien dices, si esas dos familias han hecho cuarentena estricta y esta cuarentena ha sido bien llevada, están en una comuna que está en una zona de transición y respetan esta norma de, efectivamente, si yo vivo en mi casa con 5 personas y puedo recibir 5 personas más, ¿podrían reunirse a celebrar? La respuesta a eso es que se puede, pero tiene que mantenerse estas tres cosas. O sea, yo llego a la casa, el saludo, por ejemplo, que es algo muy cotidiano, no puede ser de beso con el resto de las personas. Tiene que ser un saludo nuevo, tal vez una mano en el hombro, un gesto que sea distinto. La idea es que ese saludo sea sin tocarse.
Luego, el uso de mascarilla en ese contexto se debe mantener. No hay que llegar a la casa, sacarse la mascarilla y botarla, sino que el uso dentro de ese espacio cerrado se debe mantener. Luego, en algo que es un ejemplo tan simple como soplar las velas, por ejemplo, si yo soplo las velas y tengo coronavirus 2 días después, todo lo que soplé básicamente, que es la comida completa, queda contaminado. Sí, es que, bueno, es que ese también es un tema, la comida, porque mucha gente cuando se junta a celebrar un cumpleaños o a una reunión social, siempre es en torno a la comida. Sí. Entonces la mascarilla ahí queda de lado. También hay que evitar, me imagino yo, saltarse quizás la parte del aperitivo, donde las personas van tocando, qué sé yo, los mismos maní, en fin, estoy poniendo un ejemplo súper coloquial, pero todo se eso entiende. pero son ejemplos, Claudia, que la gente tiene que comprender. Yo creo que desde ahí está el empoderar en el conocimiento, porque a puerta cerrada hay que recordar que la mayor cantidad de contagios, incluso cuando nosotros partimos con los funcionarios de salud, no era con el enfermo dentro del reanimador. Era con el compañero compartiendo a veces un cigarro, compartiendo un sándwich, compartiendo una botella de bebida, y esas son situaciones que se dan en el ámbito familiar también. Por ejemplo, si hay alguien tomando una bebida, no pueden compartir el vaso. Hay algunas personas que han planteado incluso que en el contexto de estas reuniones llevar su propio aperitivo, si quieres decirlo así, una especie de Tupperware, ¿no es cierto? Ahora, eso es un cambio cultural mayor. Sí. En el contexto del alimento, de cuando vamos a sentarnos a la mesa, eso lamentablemente ya básicamente no va a ser posible. En una mesa, porque tengo una idea, una mesa de una familia donde caben 4 personas y es una mesa cuadrada, si tú sientas 4 personas están enfrentadas en una distancia que no respeta el distanciamiento físico. Por lo tanto, tendrán que comer una en esa mesa y los otros 3 sentados en otra disposición. Claro. Entonces, no es fácil juntar a 10 personas en un solo ambiente. Esto, Claudia, tiene relación con empezar a cambiar. Y eso es una cosa que no es fácil, no es simple cambiar. El objetivo de este cambio tiene relación de que este adulto mayor que vamos a ir a celebrar no se enferme. Obvio. Si eso tiene también una cosa detrás. Y esto de a mí nunca me va a pasar, créanme que hoy no existe. Sí. O sea, aquellos que estuvimos parados en los servicios de urgencia durante estos últimos 6 meses, sabemos que la gente, y no solo el adulto mayor, sino que las personas entre 40 y hacia arriba, llegaban con enfermedades gravísimas, secundarias a esta neumonía viral, que nos jugó una muy mala pasada. Entonces, hoy es importante que si vamos a hacer una actividad, esa actividad tiene que tener higiene y desinfección, manifestado de manera simple en el lavado de manos. Si quieren complejizarlo un poquito más, hay que sanitizar la superficie con soluciones cloradas, ¿no es cierto? Y también los objetos eléctricos o todo lo que tomen con alcohol al 70%. Uso de mascarilla obligatorio en todo momento y distanciamiento físico. Y el distanciamiento físico, donde más cuesta mantenerlo, es en las situaciones de vida cotidiana. De todas maneras, el almuerzo, o sea, habría que tener un living tremendo básicamente, un comedor tremendo también para poder asegurar que en un tipo de reunión así haya un distanciamiento físico efectivo. Doctor, tenemos preguntas también de nuestros seguidores en redes sociales, bien. Vamos a revisar una de ellas. Hola, mi pregunta es, ¿qué tiene la gente en su sistema que la hace asintomática? Bien, preguntaba entonces ella, ¿por qué una persona es asintomática y otra no, básicamente? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hay 2 cosas importantes ahí. Hay por supuesto, una como la persona ahí pregunta muy bien, hay una situación personal que hace que algunas personas tengamos la enfermedad y seamos asintomáticos en el tiempo. Tiene también relación con la carga viral aparentemente a la cual uno se ve expuesto, es decir, cuánto se cuida o no. Y hay que recordar también que el hecho de, y algo que es súper importante recordar en el contexto de los asintomáticos, es que la enfermedad comienza contagiando cuando uno está asintomático. O sea, 48 horas antes hemos visto pacientes que estando sin síntomas contagian a otras personas y parten, para hacerlo simple, el lunes ya son contagiantes y el miércoles parten con fiebre. Eso se puede dar entendiendo estas reuniones, que si yo estuve el lunes con mi abuelito y el miércoles hice fiebre, esos 2 días lo pude haber contagiado perfectamente.
¿ya? Uno de los graves problemas del coronavirus y que nos jugó, digamos, muy en contra fue esta situación, que a diferencia de otras enfermedades virales, este virus es altamente contagioso y contagia en periodos donde los pacientes son asintomáticos, ¿ya? Y la susceptibilidad personal para ser o no asintomático tiene relación inicialmente, les podría decir, con la carga viral y con algunos factores personales que al momento no los tenemos 100% conocidos. Eso va a ser materia de estudio en el futuro probablemente. Doctor, quiero llevarlo a otro tema también, porque ahora que existe la reapertura en varias comunas, los niños están saliendo nuevamente de sus casas, lo cual es muy bueno, porque claro, sin duda que ha sido muy complejo para ellos. La idea obviamente es que no vayan a los juegos, de hecho los juegos en general están cercados, no se pueden utilizar, la idea es que no se toquen con otros niños tampoco. Ahora, muchas veces vemos a los papás salir con los niños, los papás con las mascarillas, pero los niños no. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a minimizar el coronavirus en los niños, porque no es población de riesgo, a pesar de que sí se contagian y contagian, pero también porque algunos papás dicen es que les molesta la mascarilla. Quizás en nuestra época, bueno, nos habrían dicho o te la pones o te la pones, pero ahora, claro, se usa más psicología, ¿no? ¿Cómo lo pueden abarcar los papás? ¿Cómo pueden hacer que los niños efectivamente incorporen la mascarilla sí o sí al momento de salir de la puerta? Sí, la verdad es que lo primero que hay que recordar es que, del punto de vista de la prevención, todavía en el contexto del salir con los niños, lo ideal es evitar usar el mobiliario público, los juegos infantiles, las bancas, las estaciones de ejercicio, incluso se habla en algunas normas de los teléfonos públicos, ¿ya? En el contexto en particular de los niños, se recomienda el uso de mascarilla en los niños sobre 2 años. Es mala idea minimizar el hecho de que los niños contagian, porque no es así. Realmente un niño puede ser incluso un súper contagiador, lo que pasa es que aparentemente hacen un cuadro mucho más leve y en muchos casos de ellos asintomático. Se debe abordar con ellos la necesidad del uso de mascarilla en palabras simples, diciendo que básicamente es necesario y poniendo ejemplos, hay varios incluso esquemas didácticos para contarle a los niños lo que es el coronavirus sin generar, por supuesto, un estrés mayor. O sea, sería muy mala idea asociarlo a la muerte de algún familiar, por ejemplo. Lo importante es que el niño comprenda que es para proteger a otros, por ejemplo, que son cosas que uno le puede decir a un niño y los niños sobre los 4 o 5 años ya comienzan a comprender con ejemplos lo que le podemos transmitir. Si los papás van a ir al parque efectivamente con los niños y ya los han sometido efectivamente al tema de los juegos, es importante que antes del uso de los juegos puedan hacer una desinfección del área, ¿ya? Y ahí vuelvo a lo que he dicho ya por lo menos 2 o 3 veces en estos minutos, es que efectivamente pueden sanitizar el juego antes de que el niño lo use y siempre que vuelvan a la casa con el niño, que han estado en la vía pública, lavarle las manos con agua y jabón tal cual como lo hacen los adultos. De todas maneras. Bien, doctor Luis Herrada, jefe de urgencia de la Clínica de Las Condes, ha sido nuestro doctor alerta del día. Muchísimas gracias por sus respuestas. Claudia, gracias a ustedes y créanme que hoy la labor de seguir informando nos va a permitir tener, si es que hay un brote de menor magnitud, y es importante empoderar desde el conocimiento. Hay mucho material disponible en Internet de lo que hay que hacer en cada situación, pero estas 3 cosas son el desde lavado de manos, mascarilla y distanciamiento físico. Sí, hay medidas muy básicas que se pueden incorporar. Muchas gracias, doctor.